Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Querida comunidad, en esta oportunidad tuve el placer de reunirme con Juan Gonzalo Botero, presidente ejecutivo de AESGAN, el gremio que consolida la exportación de ganado en pie en Colombia. La conversación nos llevó a entender por qué es líder indiscutible en el sector agropecuario nacional. Juan Gonzalo es un ingeniero agrónomo con conocimientos en logística internacional, gestión pública y ha tenido el honor de ser 2 veces viceministro de Desarrollo Agropecuario en 2 gobiernos distintos para Colombia. Durante el episodio hablamos del papel de la ganadería sostenible, la oportunidad y retos de ese sector y cómo desde su experiencia se está consolidando el primer gremio centrado en la exportación de ganado en pie. Vimos cómo los conceptos de agricultura y ganadería regenerativa pueden convivir, lo integrador que podrían llegar a ser con asociatividad y qué papel juegan las 22 millones de hectáreas que están hoy en ganadería y podrían complementar las agroexportaciones con modelos agrosilvopastoriles. No te pierdas este espacio lleno de nuevo conocimiento para desarrollar la ruralidad en Latam. Bueno, mi querida comunidad agroapasionados, bienvenidos a un episodio más de Agroventure Podcast. En esta ocasión estamos con Juan Gonzalo. Y no voy a ser yo el que se presente o el que presente a Juan Gonzalo. Creo que a Juan Gonzalo lo conocen muchas personas en Colombia, pero quiero que él nos cuente un poco quién es Juan Gonzalo. ¿Por qué se considera un agroapasionado? Porque Juan Gonzalo, todas las personas que están en este espacio son invitados porque son agroapasionados. Entonces cuéntanos un poco quién es Juan Gonzalo Botero. Hombre Miller, un saludo a ti y a todos los agroapasionados que nos ven hoy en este programa. Bueno, no, yo todavía me considero joven. Uno nunca pierde la juventud. Yo soy antioqueño, pero me crié en la costa atlántica, Miller. Mis 4 primeros años de vida los pasé en una finca en el departamento de Bolívar, en el municipio de Magangué. Allá me crié, después regresé a Medellín, estudié en el gimnasio Los Alcázares en Sabaneta. Y de ahí ya a los 17 años empecé toda esta aventura, y digo empecé toda esta aventura porque me fui para Costa Rica a una universidad que me marcó, la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, la ERT, una universidad donde estudié ingeniería agrícola, pero de una forma diferente, Miller, de una forma en la que todos los días prácticamente estabas en el campo, a todo lo que aprendías en las aulas, de una vez ibas al campo y lo hacías realidad. Eso creo que nos dio un bagaje bien importante. Empecé, Miller, mi vida laboral después muy joven, a los 21 años de vida. Imagínate, fui secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento de Bolívar. Vos me tenés que explicar uno qué hace a los 21 siendo secretario. Eso es ser un adelantado, diría yo. Porque definitivamente estar a los 21 posiblemente los sueños de esa edad son otros y tú ya estabas en la responsabilidad de desarrollar la agricultura para todo un departamento. Entonces seguro tendremos que volver con esa historia. Imagínate, Miller, a los 21 años empecé esa aventura pública, empecé mi vida pública y ya conversaremos, pero gracias a lo que hicimos en la Secretaría de Agricultura, muy joven también, de 23 años, en el gobierno de Andrés Pastrana, me pide el ministro Carlos Murgas que lo acompañe como viceministro de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Esa fue otra locura, pero también fue una cosa que salió muy bien. El más joven que ha tenido Colombia en toda su historia. Allí desarrollamos una serie de cosas que ya te contaré con detalle.
salgo del viceministerio de Agricultura y empiezo otra aventura muy linda. Fueron 11 años en la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la corporación que maneja el río Magdalena en el país. Ahí fui director en Magangué, estuve del 2000 al 2003. Fui director en Barranquilla del 2003 al 2008 y fui director ejecutivo del 2008 al 2011. Fue una cadena de escalones bien interesante, sí. donde pude hacer todo un recorrido muy, muy interesante. De ahí tengo 2 años que me dedico a mis negocios privados, fundamentalmente a la finca en Magangué, una finca ganadera, y vuelvo en el 2013, Miller, después de una operación de columna. Apenas llevaba un mes de operado de la columna y me dicen, oiga, hay una oportunidad en Barranquilla para ser gerente regional de la empresa de correos y logística del Estado. 472, de pronto la han oído mencionar, inclusive un campo totalmente diferente a la agricultura. Totalmente. Pero ahí estoy durante 7 años, hasta el 2020, y también una aventura muy linda. Ahí también desarrollé esa otra faceta de mí, la parte de la logística, del transporte. Y bueno, nuevamente en el gobierno del presidente Iván Duque, y dado que Rodolfo Sea, el ministro, era buen amigo mío, me dice, venga, acompáñeme. El presidente Duque me conoce y estoy 2 años y medio como viceministro de Asuntos Agropecuarios en el gobierno del presidente Duque, donde hicimos muchas cosas. Yo creo que eso tal vez es la experiencia más enriquecedora de mi vida. Y bueno, ya en el año anterior, en el mes de junio, empieza esta aventura de crear un gremio en el país. Somos el gremio más joven del país. Inicio, Miller, como presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Ganado de Colombia. Ha sido una tarea dura, nada fácil. Te imaginarás que crear un gremio en estas condiciones y en estos momentos del país no ha sido fácil, pero como me decía alguien que fue a la oficina un día, me dice, y mira, y me dice, oiga, ustedes hicieron realidad lo que yo proyecté en el papel. Qué alegría tan grande. Genial. Y bueno, Miller, ese soy yo, esa es mi vida. Estoy casado hace 26 años con una magangueleña, Moraima Padaví. Tengo 2 hijos. Mi hijo mayor trabaja en Cartagena, es politólogo, y mi hijo menor en este momento juega en la sub-20 del Real Cartagena. Caramba. Es futbolista. Tenemos imagínate. un futbolista en la familia, qué orgullo. Tenemos goleador en la familia. Empezó él ha venido en un proceso muy lindo de inferiores, con varios equipos, con Junior, y hace 8 días debutó en la sub-20 del Real Cartagena. Y le fue muy bien, gracias a Dios. Me alegra muchísimo. No, soy un apasionado de la agricultura, Miller, soy un apasionado de este país, amo la ganadería, creo que es mi razón de ser. Mis abuelos fueron arrieros y eso marcó mi vida. Mi padre ha sido ganadero toda la vida, mi familia también. La primera empresa fluvial ganadera de este país la creó mi familia, Miller, y eso es un orgullo. Ellos hace 40, 50 años, y por eso mi relación con Magangué, llegaron a Magangué, compraron tierras en esta región y bueno, hicieron de la familia Botero de Magangué un nombre
a nivel nacional que los de la tercera generación venimos sacando adelante, Genial, ¿oíste? Ese soy genial, yo. genial. La verdad es que muy interesante todo lo que nos mencionas. Yo tengo un conflicto en este momento como un paisa y con la mezcla de crecimiento en la costa. Eso es una mezcla bastante interesante y estoy seguro que gracias a eso has tenido todo un desenvolvimiento porque son dos culturas muy interesantes, muy pujantes, muy emprendedoras y seguramente ha sido parte de tu viaje en esta vida tan exitosa en la parte pública, en la parte privada y obviamente hoy gestionando y gerenciando esta gran compañía como la exportadora de ganado en pie que tú hoy precedes. Voy a iniciar este proceso, Juan Gonzalo, con una pregunta. Teniendo en cuenta que fuiste viceministro 2 veces, eso es un gran honor que pocos colombianos pueden decir. Yo quisiera entonces preguntarte cómo esa experiencia influyó en el cargo o en la comprensión más bien de lo que significa el desarrollo agropecuario y cómo hoy tú puedes aplicar toda esa experiencia a este nuevo gremio que, como tú bien dices, está naciente, pero que tiene una gran cantidad de oportunidades para poder desarrollarse y aportarle divisas al país. Entonces, ¿nos puedes contar un poco esa reflexión de esos 2 viceministerios, de esa correlación con la política pública, cómo puede ayudar a desarrollar un gremio como SGAN? Mire, definitivamente, a ver, el primer viceministerio, digo yo, que fue diferente porque uno en ese momento tenía las hormonas y tenía la fuerza del joven, ese joven que quiere barrer y salir adelante con todo. Habíamos desarrollado con Carlos Murgas en María la Baja un proyecto muy lindo desde la Secretaría de Agricultura de Bolívar con la producción de palma de aceite asociativa, Miller. Fue el primer proyecto asociativo de este país y logramos consolidarlo en el Ministerio de Agricultura y hacer de la política de alianzas estratégicas toda una política nacional que inclusive si ustedes la ven, se mantiene en el tiempo. En el año 99 empezó la gran política de asociatividad en el país y eso hoy se mantiene. El del 2020 fue un viceministerio más analítico, más integral, un viceministerio en el que con muchas líneas de acción logramos conocer todo el sector agropecuario, todos los problemas que el sector agropecuario tenía, lograr enfocar proyectos en cada una de las líneas. Yo creo que tú te acordarás de agricultura por contrato, cosecha y venta la fija. Ese fue un proyecto, lástima que este gobierno no lo continuó, pero fue un proyecto muy lindo porque llegó a todo el país, logró beneficiar en comercialización, que tú, Miller, sabes muy bien, que más que el problema de la tierra, hoy el sector agropecuario tiene otros problemas, la comercialización, la producción, la tierra está, pero eso falta. Por eso le apuntamos nosotros a agricultura por contrato. Yo ahí te voy a interrumpir, Juan Gonzalo, porque quiero de una vez hacerte exaltarte algo que de pronto tú no conoces. Yo utilizo esa frase de agricultura por contrato casi todos los días de mi vida. Yo hoy estoy gerenciando una empresa exportadora de arándanos y mi modelo de asociatividad se sustenta en la tesis que ustedes lanzaron en el ministerio. Entonces quiero agradecerte porque realmente funciona y funciona muy bien en la medida en que uno pueda conectar el productor con la línea comercial y un comercializador que tenga el know-how técnico y logístico para poder llevar esos productos a nivel internacional. Y definitivamente el modelo de asociatividad funciona en la medida que los mercados estén cautivos y que haya alguien dispuesto a ir por ellos. Entonces te agradezco porque lo utilizo y funciona muy bien. No, yo no lo sabía en lo que tú dices, en la medida en que uno elimine todo ese mundo de intermediarios que hay hoy en la cadena de producción agrícola, eso le va a dar al productor un mejor precio y al comercializador también una oportunidad mayor de generar precio y un mejor producto, porque el producto pasa por menos manos, Miller. Yo no tenía ni idea
Además que yo creo que estás en el milagro peruano. Buena parte de la agricultura peruana se ha sustentado en la producción de arándanos y yo creo que uno por ahí se tiene que enfocar. Nosotros, Agricultura por Contrato, la desarrollamos con Juan Manuel San Clemente, que fue mi director del programa, hoy director del Comité Intergremial del Valle, y lo que tú dices, yo creo que de ahí salieron experiencias muy importantes que continúan. Entonces, para terminar tu pregunta, el viceministerio Miller me dio una visión muy clara de todo el sector agropecuario a nivel nacional. Y uno de los temas que tocamos en ese momento era la exportación de ganado en pie. Había dificultades, estábamos empezando apenas a explorar ese mercado del Medio Oriente. Yo logré reunirme con los exportadores y generar como toda una base para el negocio. ¿Qué tipo de ganado exportar? ¿Cómo exportarlo? Ellos lograron desarrollar eso y qué sorpresa que pues 2 años después y ante la problemática que se tiene hoy en día con el sector animalista, pues ellos me cuentan su intención de crear un gremio para defender y promocionar la exportación de ganado en pie. Y yo con esa base, Miller, que había construido en el viceministerio, de cómo era la visión y las bases, eso me dio todo el bagaje para poder tener las bases también del gremio. Yo siempre creo que las experiencias que uno tiene son como una mesa, donde uno tiene que tener las patas muy bien puestas para que la mesa no se vaya a ir y no se vaya a volcar para un lado. De acuerdo. Eso me dio las patas para que Adesgan tenga hoy las patas que tiene y en un año, porque el 16 de mayo cumplimos nuestro primer año, en un año hayamos podido lograr lo que hemos hecho. Increíble, increíble y felicitaciones por darle forma y estoy de acuerdo contigo. Definitivamente sustentar un negocio con bases sólidas es la clave para poder generar y edificar un crecimiento que sea constante, que sea sostenible y que definitivamente traiga progreso al país y especialmente en las zonas rurales. Como tú y yo lo sabemos, hay grandes necesidades y definitivamente profesionales como tú están trayendo ese tipo de beneficios para nuestro sector. Siguiendo con esta conversación, te quiero preguntar una cosa. Se ha venido hablando mucho sobre la ganadería, sobre cómo podemos mejorar los espacios de comercialización de ganadería en pie. La mayoría de los colombianos no sabe que la ganadería tiene, la exportación de ganado en pie tiene un mercado bastante grande que llegó a los $300 millones y ahora me contarás un poco cómo puede seguir mejorando con nuevos mercados. Pero hay ciertas tesis que se hablan sobre cómo puede jugar un papel importante la ganadería y la sostenibilidad. Entonces, ganadería sostenible es un digamos, concepto que está en este momento en boca de todo el mundo, como diciendo, es posible hacer una ganadería sostenible. Me gustaría entender dentro de eso cómo se puede romper paradigmas sobre el uso de la tierra y cómo realmente podemos utilizar el modelo de sostenibilidad en la agricultura para poder desmitificar tantas cosas que se dicen a través de ello. Miller, ese es un punto clave el que tú tocas. Definitivamente hoy, no solo en Colombia, en el mundo la ganadería está en el ojo del huracán. Muchos hablan de que las emisiones, de que la contaminación, etcétera. Y nosotros venimos desvirtuando esto, inclusive desde Europa. Tú has visto el movimiento tan fuerte que tienen los ganaderos hoy en día. Y ese concepto de ganadería sostenible, yo lo parto en dos. Uno, ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles, que tú sabes que es la unión de árboles con forrajes. Así es. Eso desde Costa Rica se ha venido implementando mucho. Yo lo aprendí allá y por eso en Colombia hemos venido en una reconversión muy importante hacia sistemas silvopastoriles en ganadería.
Hoy Miller hay cerca de 450.000 hectáreas ya consolidadas en sistemas silvopastoriles. Todavía falta mucho porque el país tiene 22 millones de hectáreas en ganadería, bien sea en pasturas mejoradas, en pasturas naturales o en pastizales abandonados. Definitivamente ya el país cogió una senda hacia la ganadería sostenible en el desarrollo de sistemas silvopastoriles. En el caso de la exportación de ganado en pie, hay una ventaja muy grande, y es que todos los ganados Miller que se exportan en el país tienen que salir de un predio certificado por el ICA como predio exportador. Y ese predio exportador, dentro de las condiciones que tiene que cumplir esa. Okay. Que sea un predio con sistemas silvopastoriles o ganadería sostenible. Todos nuestros predios lo cumplen. Tienen además acueducto ganadero, cuidado de las cuencas, y eso es la base Miller sobre la cual nosotros este año lo que esperamos es empezar a regar eso sobre las 300.000 familias ganaderas que dependen de la exportación de ganado en pie. Genial. De nosotros dependen 300.000 ganaderos, de los cuales el 80% son pequeños ganaderos, el 13% medianos y el 7% son grandes ganaderos. Y el otro concepto importante, Miller, dentro de ganadería sostenible, que el país tiene que empezar a desarrollar, fue un concepto que hace muchos años desarrolló un tío mío, Ricardo Botero Maya, que es el concepto de ganadería regenerativa. ¿Qué busca la ganadería regenerativa, Miller? Y es, tú que eres agrónomo lo entiendes muy fácil, y es con los mismos recursos que tiene el suelo y que tiene la tierra, poder generar la ganadería. Es decir, hay hoy malezas, por ejemplo, como el pajón en la costa, Miller, que está revaluado el hecho de que haya que echarle agroquímicos, porque el pajón te sirve para alimentar el ganado en el verano. Entonces, ese tipo de cosas es ganadería regenerativa, es disminuir al mínimo el uso de herbicidas, de fungicidas, de todo este tipo de productos que pueden afectar los microorganismos del suelo, que tú sabes que son los que generan la materia orgánica, y la materia orgánica es lo que le da la fertilidad al suelo. De acuerdo, Juan Gonzalo. Yo en eso hablaba con Leonardo Cubillos en un episodio que decíamos del problema a la solución. Realmente cómo podemos traer un ejercicio en donde la ganadería pueda llegar a ser fuente de solución. Por ejemplo, utilizar el suelo como capturador de carbono, cómo se puede disminuir el uso de agroquímicos, y realmente puede llegar en algún momento de la historia en donde cuando se hable de ganadería se puede ver cómo soluciona y contribuye más allá de los paradigmas que existen en este momento en este gremio. Mira, inclusive de lo que tú hablas, ya en el país hay ejemplos prácticos. Yo estuve en el Meta y el Casanar, en la Hacienda San José de Gabriel Jaramillo, que además el Meta y el Casanare tienen suelos muy complicados de producción, pero Gabriel Jaramillo, en un sistema combinado de ganadería sostenible y regenerativa, ya logró que su finca sea carbono positivo. Increíble. Yo creo que ese es un ejemplo inmenso para el país, porque lo que tú dices, lo que uno debe lograr con la ganadería a futuro es que nuestras explotaciones sean carbono positivo. Inclusive yo le digo mucho a los críticos que tanto hablan de la ganadería, gases como el metano, que es uno de los que produce la ganadería en su mayor expresión, solamente se demoran en la atmósfera entre 4 y 5 años. Se degradan a los 5 años. Hay otro tipo de gases
de la industria manufacturera, de los vehículos, que se demoran entre 100 y 200 años en la atmósfera. Entonces, que no nos digan a los ganaderos que somos los que estamos en este momento contaminando, porque no es tan cierto. Y mira la otra, Miller, que también yo creo que el país tiene que reflexionar. La Unión Europea está recuperando sus hatos ganaderos porque los niños de la Unión Europea, como los europeos se dedicaron a comer vegetales y todas esas carnes veganas, se dieron cuenta que los niños de la Unión Europea están naciendo con deficiencias nutricionales de proteína. Y la FAO emitió hace muy poquito una directriz donde le pide a la Unión Europea que aumente el consumo de proteínas animales, en este caso de carne vacuna, para poder suplir la deficiencia nutricional que los niños de la Unión Europea hoy están teniendo. Entonces, ¿cuál es la otra? La carne es la principal fuente de proteína en el mundo. A mí que no me digan que esas carnes veganas con base en soya te van a suplir la proteína que la carne vacuna te puede suplir. Ojo con eso, que no cometamos el mismo error de Europa. De acuerdo, Juan Gonzalo, y muy interesante. Y me voy a devolver sobre algo de lo que mencionabas porque no quiero dejarlo pasar. Entonces, hay ciertos desafíos para poder desarrollar un gremio y obviamente luchar contra paradigmas, luchar contra condicionales de exportación, luchar contra reglamentación, con la percepción que tiene la humanidad sobre ciertas, digamos, explotaciones agropecuarias. Pero hay un reto, un desafío específico que mencionaste, que en el caso del agro, y tú que eres gran experto en esto lo sabes, la certificación de predios. Entonces, cuando yo quiero certificar un predio para exportar productos, arándanos, mangos, piña, lo que sea, cumplo ciertos reglamentos y me certifico para que mi producto esté con un generador de valor en el mercado. La pregunta es, ¿cómo has llevado ese proceso para que el pequeño ganadero, digamos que el ganadero pequeño y mediano, que posiblemente es más complejo llegar a él por las dificultades, por el acceso al capital, para que entienda que si no se certifica no va a tener la posibilidad de tener opciones de mercadear su producto a nivel internacional? ¿Cuáles han sido esos grandes desafíos para poder romper esos paradigmas de certificaciones por parte de estos pequeños agricultores? Mire, definitivamente ese es uno de los retos de este año. Este año esperamos empezar a llegar a los pequeños ganaderos, ya lo venimos haciendo, para que logren certificar sus predios. ¿Qué ventaja les da eso, Miller? Que el ganado que vendan para exportación puede salir directo del predio al puerto y al barco. Eso es mayor precio. Hoy en día, ¿cómo lo hacemos? Hoy en día se le compra a los ganaderos, llega a los predios nuestros. En los predios nuestros tiene un periodo de cuarentena que va entre 14 y 39 días y del predio nuestro sale hacia el barco. Entonces, lógicamente, el ganadero está perdiendo ahí un margen porque se le cobra el transporte del predio nuestro al barco. El reto es ese, y apenas los ganaderos vean que eso les está empezando a generar plata, definitivamente por ahí se van a ir todos. Ya tenemos un ejemplo en Tierra Alta, Córdoba, con un pequeño ganadero y un mediano ganadero, Hamilton Escobar. Él ya se certificó y él me dijo, oiga, hermano, ya puedo vender directo al barco y ya me pagaron más platica por eso, estoy muy contento. Entonces, la idea es tener referentes en cada una de las regiones que nos permitan sobre todo llegarle a los pequeños, que a veces son los que tienen 2, 3, 4 vaquitas, que son los que a veces más están reacios a este tema, pero la estrategia es esa. Perfecto, Juan Gonzalo. Y en esa misma línea, ¿qué opinas? Digamos que tú mencionaste un número importante, 22 millones de hectáreas hoy hay en ganadería en Colombia en las diferentes configuraciones.
si nosotros empezamos a formalizar el estímulo que ustedes están haciendo como gremio de certificar los predios para exportar ganado en pie, ¿cómo puede generarse una mistura entre aprovechar esos terrenos, maxificar la productividad por hectárea, exportar ganado en pie y transformar ciertas zonas dentro de ese mismo espacio para proyectos de exportación agrícola como tal? Porque al final es ya un exportador. O sea, el hecho de certificarlo y empezar a exportar ganado en pie te convierte inmediatamente en un exportador. Y podrían haber mercados complementarios del ganado en pie versus la producción de X frutal, de mango, de cómo pueden generar, cómo pueden convivir esos dos mundos y aprovechar las oportunidades que el mercado y el comercio exterior nos brindan. Completamente de acuerdo, Miller. Inclusive en Córdoba, que es nuestro departamento mayor exportador, ya hay ejemplos de ganaderos con explotaciones ganaderas y explotaciones agrícolas. En Palma, fundamentalmente, y ya empezó un pequeño productor que es agrónomo como nosotros con el tema del coco, Miller, Sí. porque el coco es otro de los productos que podríamos asociar muy fácilmente con la ganadería. Eso nos daría una posibilidad de mayor productividad de las tierras y sin lugar a dudas de aprovechar la exportación. Y lo otro que también estamos buscando es que también haya zonas donde se fortalezca el proyecto de exportación de carne, porque aquí todos los sectores y todos los renglones tienen espacio. Y en 22 millones de hectáreas, como tú lo dices, hoy en día, Miller, la frontera agrícola del país, es decir, lo que tenemos en cultivos, es de apenas 6.200.000 hectáreas. Imagínate lo que podríamos lograr llegando a esas 22 millones de hectáreas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, que es lo que tú estás mencionando, que es lograr combinar cultivos con árboles y ganadería. Costa Rica, qué pena que me refiera tanto a Costa Rica, pero es que en ese tema Costa Rica es un referente fundamental, Miller. Ellos han adelantado mucho en ese tipo de cosas y yo creo que Colombia tiene que empezar a mirar, como tú lo dices, hacia allá. 22 millones de hectáreas en ganadería, más 40 millones de frontera agrícola que tenemos sin explotar, son 60 millones de hectáreas que el país podría desarrollar y que definitivamente le darían un potencial inmenso. Imagínate, Perú hoy es una potencia agrícola latinoamericana con 5 millones de hectáreas explotadas con ese tipo de ejemplos que tú dices. Entonces, en Colombia lo que tenemos es una oportunidad inmensa. Cuando yo estuve en el viceministerio, lo que yo busqué fue eso, logré desarrollar proyectos de ese tipo en Córdoba, en el Catatumbo, en Santander, allá donde está el ELN, logramos también desarrollar eso, con Marañón en el Casanare y en el Guaviare, con coco en Tumaco. Y bueno, yo espero que el gobierno, Miller, porque definitivamente es el gran reto, que el gobierno entienda eso y logre que el país tiene ahí un potencial inmenso. De acuerdo, Juan Gonzalo, de acuerdo, y creo que Colombia debemos despertar y precisamente este espacio, y para poner en contexto a la audiencia que me conoce y sabe lo que me apasiona el agro, este espacio nació en pro de poder impulsar la ruralidad y impulsar la gran oportunidad que tiene Colombia en las regiones rurales. Es enorme el potencial cuando uno sale, mira los mercados, va a las ferias, a diferentes ferias a nivel internacional y se da cuenta el apetito que existe por productos que podemos nosotros tener y aportar de manera consistente y logísticamente muy competitivos, porque es que estamos en un punto geográfico en donde nuestra oportunidad es gigante. Teniendo en cuenta eso, yo quisiera, Juan Gonzalo, preguntarte dos cosas. Lo primero es la financiación para agricultura sostenible y ganado en pie. Yo quiero, teniendo en cuenta que es un mercado interesante, y cuando uno empieza a ver que se mueven $300 millones al año en exportaciones de ganado en pie,
con posibilidad de seguir creciendo. La pregunta es cómo hacemos para atraer inversión, para poder generar impacto en ganadería sostenible y poder aumentar esos números. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es, dentro de esos retos de financiación, ¿cómo buscamos o cómo se está apalancando hoy el sector para poder desarrollar a nivel local con banca nacional, con banca privada, con banca gubernamental? ¿Cómo es ese modelo de financiación y qué oportunidades hay para los financiadores de este tipo de proyectos? Miren, la primera, tenemos un mercado natural en Medio Oriente. Nuestro mercado son los países árabes y de la zona de Medio Oriente, fundamentalmente hoy Egipto, Arabia, Jordania, Irak y el Líbano. Y se los cuento porque es un tema pues que a veces genera gracia, pero por religión de ellos tienen que sacrificar el ganado teniendo la sangre caliente, el ganado estando vivo, los frigoríficos mirando hacia la Meca y con un cuchillo especial. Entonces, desde los países árabes hay un interés importante para seguir desarrollando sistemas de ganadería sostenible y ellos nos han generado pues toda esa dinámica para que nuestros agremiados, que son 4 empresas del país, Expoganados de Bucaramanga, el Grupo G4 del Caribe de Cartagena, el Grupo Goldland de Barranquilla e Inversiones Bonanza de la ciudad de Medellín, nuestros agremiados vienen desarrollando modelos de asociatividad como el que te conté en Palma, en este caso en ganadería sostenible. Y ahí me voy a la segunda pregunta. Hemos logrado una alianza muy importante con el BBVA para generar proyectos de factoring con pequeños ganaderos. ¿Cómo es eso? El banco le presta a nuestro agremiado, es decir, nuestro agremiado es el soporte del crédito y él lo riega sobre sus pequeños ganaderos para que desarrollen los modelos de ganadería sostenible, le venden a él los ganados que produce y con eso él logra pagar su crédito. Es un modelo, Miller, muy parecido a la agrícola, en agricultura por contrato, que lo hemos logrado llevar a ganadería. Mira, como tú lo decías, mira cómo es de importante la agricultura por contrato, que es la base para la financiación del sector. Desafortunadamente hoy a nivel institucional, a nivel público, la línea de negocios verdes que había en Finagro, que fondeaba este tipo de negocios, pues no le fondearon el dinero suficiente. Entonces toca con bancos privados como el BBVA, porque Finagro y el Banco Agrario tienen recursos ya muy limitados, muy escasos en ese tipo de líneas. Con BBVA hicimos ese modelo y yo creo que es piloto a nivel americano también. Muy interesante, Juan Gonzalo. Y una pregunta. Digamos que yo me estoy moviendo en un mundo de limited partner y de fondos de inversión, especialmente en Europa y en Estados Unidos, que tienen apetito por invertir en agricultura regenerativa, apetito por invertir en biodiversidad y obviamente por invertir en procesos que generen impacto. Y definitivamente en este caso es el caso. La pregunta es la búsqueda por parte del gremio y el papel que tú hoy estás desempeñando, buscando fondeadores de fondos de inversión que logren traer capitales y teniendo en cuenta que es un programa de exportación, tienen una mínima, digamos, un riesgo controlado, en el sentido en que el valor de venta se vende en dólares y la financiación podría darse en dólares. ¿Tú qué opinas sobre empezar a generar proyectos que concienticen a esos fondos de inversión afuera, diciéndoles Colombia está lista como un jugador de exportador de ganado en pie y hay una oportunidad en el mercado? ¿Cómo tú crees que podemos abordar esas conversaciones con fondos de inversión externos? Miller, yo creo que es muy importante. Yo creo que, como tú lo dices, aquí hay un espacio de acción
con la exportación de ganado en pie muy importante, porque además hay un mercado en crecimiento. O sea, el inventario ganadero nacional son 29 millones de cabezas. El de machos mayores de 1 año son 10 millones de cabezas. Y nosotros apenas, y digo apenas, estamos exportando promedio 300.000 cabezas año, imagínate. Entonces los fondos de inversión tienen un radio de acción para crecer muy importante, en el que definitivamente con el fondeo de recursos de afuera podemos sacar adelante cualquier iniciativa en ese sentido. Y yo quiero también referirme a algo muy importante y que es tu radio de acción. Otra ventaja de Colombia, que parecería una debilidad. Colombia apenas está empezando, y tú que tienes una compañía exportadora lo sabes, a pesar de que tenemos una larga tradición exportadora cafetera, en los otros productos prácticamente lo único que después de eso es palma y banano y ganado en pie, pero aquí hay una oportunidad inmensa para desarrollar esa vocación exportadora del agro, porque definitivamente siempre hemos estado enfocados hacia el mercado nacional. Inclusive te cuento una curiosidad. El plan de ordenamiento productivo nuestro estaba enfocado en un sistema exportador, es decir, las bases de nuestro sistema eran café, flores, banano, palma, azúcar y ganado en pie, que son los productos más exportadores. Sí. Y de ahí venían todas esas apuestas como el arándano, como el arroz, como el algodón, como la papa, como la cebolla, en las que teníamos que cambiar ese chip. Y mira, por ejemplo, lo que me pasó en el empalme con Cecilia López, con todo el respeto que le tengo, pero cuando le presenté ese proyecto de plan de ordenamiento, lo que me dice es, oiga, pero es que si todos esos cultivos son de grandes, y aquí lo que hay que irse es a los pequeños. Yo creo que ese es el chip que hay que cambiar, mira. En Costa Rica, hasta un pequeño productor es exportador. Así es. Imagínate que en mi primer viceministerio con el proyecto de palma, viajamos a conocer una experiencia de palma en Costa Rica, donde todos los productores lo más que tenían era 5 hectáreas de palma. El día que llegamos estaban en junta, estaban aprobando el presupuesto de la cooperativa, y esos pequeños productores estaban aprobando un proyecto de presupuesto de 21 millones de dólares. Increíble. Yo creo que en Colombia ese es el chip que hay que cambiar, y por eso compañías agroexportadoras como la tuya son claves para cambiar ese chip. Tú tuviste, y te lo dije ahora, a Santiago Córdoba. Así es. Que fue mi mejor amigo. Él con Cetrino está en una experiencia exportadora de aguacate muy bacana, y la idea de él es esa. Yo creo que ese tipo de cosas son las que el país tiene que empezar a pensar y a sacar adelante. De acuerdo. Es que al final los países se desarrollan en la medida en que desarrollan su economía. Y si su sustento está en la agricultura o en la exportación tanto pecuaria como agrícola, podemos entrar divisas, podemos generar bienestar y podemos dar empleos dignos en la ruralidad. Entonces, por eso, mi gran afán de poder traer a estos protagonistas como tú, Juan Gonzalo, para que le cuenten al país la gran oportunidad y el tamaño de la oportunidad. Y hablando de tamaño de la oportunidad, quisiera preguntarte, ¿el mercado de ganado en pie hacia dónde va? Hoy nos cuentas que hay un mercado cautivo que está en Irak, que está en Egipto. Hace poco escuchábamos la noticia de exportación de carne hacia China, con una apertura de mercado en China. La pregunta es, ¿qué tan grande es el mercado de exportación de ganado en pie y hacia dónde crees que va a ir Colombia en sus siguientes niveles? Mira, nosotros estamos apuntándole a futuro al mercado de Emiratos Árabes Unidos. No lo tenemos todavía abierto, esperamos abrir protocolo.
Y ese es un mercado tan grande, Miller, que te cuento otro dato. Emiratos acaba de abrir un feedlot. Un feedlot es un establo de almacenamiento de ganado para 70,000 reses semanales. Increíble. Eso al mes son 280,000 reses y al año son más de 3 millones de reses. Imagínate el crecimiento que podemos tener ahí. El mercado de Marruecos, que es otro de los mercados en crecimiento. Turquía, en Turquía dependemos de mejorar nuestro estatus de fiebre aftosa, lograr ya el estatus de libre aftosa, pero te cuento un dato, Brasil, que es nuestro principal competidor, acabó de cerrar un negocio con Turquía de 400,000 reses al año. Es decir, ellos solamente en un año a Turquía le van a exportar lo que nosotros hoy exportamos a todo el mundo. Y el mercado de la carne, que tú también lo mencionas, también es un mercado en pleno desarrollo. Con China todavía hay un reto grande, que es que el país tiene que mejorar en trazabilidad. Todavía nos falta mucho en esa mejora de trazabilidad y China lo pide, pero el mercado de China nuestro son cerca de 150,000 toneladas. Eso es más o menos, Miller, 1.200.000 novillos. Y sin lugar a dudas, otro gran reto es Estados Unidos. Pero Estados Unidos, ustedes saben que la doble moral americana no es fácil. De acuerdo. Ellos, si bien, y el chip que ellos tienen, Miller, ellos quieren sacar todo su producto, pero para recibir producto no son fáciles. Entonces ahí también hay retos sanitarios muy grandes. ¿Qué ventaja grande tenemos hoy en Colombia, Miller? Y es que le hemos callado la boca a los grupos animalistas, no solo del país, sino del mundo, porque hoy somos pioneros y líderes en América Latina en buenas prácticas de bienestar animal. Nuestros predios, como te lo digo, son ganadería sostenible. En nuestros barcos va suficiente comida y bebida de calidad para el ganado. Inclusive, imagínate, el 55% del ganado que va en nuestros barcos sube de peso. El 35% mantiene su peso y solamente un porcentaje muy bajo reduce su peso. Okay. Hace más de un año, en el sector de ganado en pie, no hay contaminación con drogas o productos ilícitos, lo que en otros sectores sucede muy fácil. Frecuentemente, de acuerdo. Eso es otra de las grandes ventajas que tenemos, Miller. Entonces ahí tenemos una oportunidad inmensa para mostrarle al mundo una actividad que hoy está desarrollando buenas prácticas en sostenibilidad, en bienestar y en seguridad. Perfecto, Juan Gonzalo. Y una pregunta, ya llegando muy cerca al final de nuestro episodio, definitivamente muy revelador. Muchas de las personas que nos escuchen y las que nos ven seguramente se les estarán preguntando, ¿y el tamaño de mercado qué tan grande es? Eso es una oportunidad en la cual yo podría gestionar recursos para invertir en el proceso de exportación de ganado en pie. Entonces, se me ocurren dos preguntas en este momento. ¿Qué tan grande es el mercado, si se tiene mapeado? Y lo segundo es, ¿cómo pueden para comunicarse con Juan Gonzalo Botero y cómo pueden hacer para llegar a entender el desarrollo que SGAN y este nuevo gremio está desarrollando para poder convertirse en inversionistas de esta gran oportunidad en la ruralidad nacional? Miller, imagínate que el mercado es tan grande, la meta mía este año es lograr nuevamente lo que logramos en el 2022, 400,000 reses, poder llegar en el 2025 a 500,000 reses y en el 2030 estar en 1,000,000 de reses. Y ojalá uno en el 2050, que es un año clave para el mundo,
pudiera estar cercano a los 3 millones de reses. Eso es lograble porque nuestro inventario ganadero va en crecimiento, entonces no lo vamos a afectar. Y pueden comunicarse conmigo, Miller, en nuestra página web, en nuestro correo electrónico jbotero@aesgan.com, en todas nuestras redes sociales de Aesgan o de Juan Gonzalo Botero pueden tener contacto conmigo para poder desarrollar un proyecto conjunto en ganadería, en exportación de ganado en pie. Esa es la meta y yo aquí me pongo a disposición de todos. Perfecto, Juan Gonzalo. La verdad es que muy interesante todo lo que nos has comentado en este episodio. Estoy seguro que llamará la atención de nuestra audiencia y creo que hay que explorar todas esas alternativas que hoy existen en el mercado y que hay que hacerlas visibles. O sea, seguro muchas de las personas que nos escuchan no sabían que 300 millones de dólares se exportan en ganado en pie con posibilidades de seguir creciendo, que Colombia está preparada para poder competir contra Brasil en el sentido de tener agricultura sostenible y competitiva, registrada ante el ICA y con un proceso de mistura entre lo que es la agricultura y lo que es el sector pecuario, que definitivamente el desarrollo de proyectos agrosilvopastoriles va a ser un desarrollo que va a permitir crecer esa frontera agrícola desde la óptica de las hectáreas propias en producción. Entonces, para mí, Juan Gonzalo, te dejo en un último mensaje que le quieres dejar a la audiencia antes de cerrar nuestro episodio. Miller, yo también quiero hacer un reconocimiento y es que mis agremiados, además, soy el único colombiano en condición de discapacidad que ha ocupado la presidencia de un gremio. He sido viceministro 2 veces y yo quiero aprovechar tu podcast para decirle a todo el mundo agropecuario, a todos los agricultores apasionados de este país, que no hay limitaciones, que ni las limitaciones físicas, ni las limitaciones públicas, ni las limitaciones en producción tienen que contar para sacar adelante el sector agropecuario de este país. Imagínate yo que ando en una silla de ruedas y he logrado llegar a todos los departamentos de este país a donde uno menos puede. Yo sé que los agricultores y los ganaderos de este país pueden sacar adelante y pueden llegar a hacer crecer mucho este sector. Quería hacer ese reconocimiento final, es un tema, sé que es personal, pero les da a ustedes cuenta de cómo las personas con discapacidad en el país podemos salir adelante en la medida en que se nos den las herramientas y la confianza para hacerlo. Perfecto, Juan Gonzalo. No pude haber cerrado mejor este episodio. Muy apasionante, muy emotivo y definitivamente una persona de reconocer el trabajo que has hecho. Creo que el futuro del país está en personas como tú, que le metan el hombro, que le metan las ganas, que sean propositivos, que veamos siempre el vaso medio lleno en el sentido de las oportunidades que se generan. Entonces, para mí fue un honor tenerte en este espacio. Juan Gonzalo, espero volver a hablar de ti y espero volver a tenerte más adelante en otro episodio en donde podamos ver qué ha pasado con Aesgan y cómo podemos ayudar desde el público que yo estoy generando a poder lograr crecer en procesos de inversión en esta gran oportunidad en el mundo pecuario que tú hoy nos ofertas. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros y para toda la audiencia, este fue un episodio más de Agroventure, el podcast, y espérenos en un próximo episodio. Muchas gracias a todos.